Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Darío Guardado. Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy vamos a recibir en nuestros estudios a Héctor Huergo, ingeniero agrónomo, comunicador, divulgador y jefe de editores y de contenidos del Hub Rural del Grupo Clarín. Estás escuchando AgroPodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Desde Nera te ayudamos a potenciar tus agrofinanzas de forma personalizada. Somos un ecosistema digital con múltiples bancos y opciones de pago y financiamiento. Con toda la información que necesitas para tomar las mejores decisiones financieras. Siempre a tu manera. Nera, el agro a tu manera. Bueno, vamos a conversar con el gran Héctor Huergo, que ya está aquí en los estudios de AgroPodcast. Bueno, para presentarlo puedo estar un rato largo. Ingeniero agrónomo, fanático, un genio total, porque muchos lo dicen, muchos colegas, periodista, amigo y además jefe de editores y de contenidos del Hub Rural del Grupo Clarín. Un placer y en serio estamos muy, muy agradecidos de que estés con nosotros esta tarde. No, muchas gracias y bueno, sos muy generoso con tus conceptos. Te agradezco muchísimo. Soy solo, en todo caso, uno de los más viejos en actividad en este tema de la comunicación en temas agropecuarios. Bueno, Héctor, para comenzar quería primero tu apreciación en base a tu experiencia. ¿Cómo estás viendo el sector hoy? Lo estoy viendo bien, por supuesto, con la ecuación muy justita, porque en la Argentina estamos con este tema de que el agro es tan importante que toda la macroeconomía se nutre de él. Entonces hay dos cuestiones que han afectado muchísimo en los últimos años al sector, que han sido el diferencial cambiario, la brecha cambiaria. Exacto. Y las retenciones, los derechos de exportación. Entre las dos cosas se produce una detracción de los ingresos de los productores que tienen que poner prácticamente toda su rentabilidad, o a veces, si la cosa no vino tan bien, más que ella, se pierde plata. Pero para no dramatizar, digamos que los números están muy finitos. Hay algunos que con muy buenos rindes zafan la campaña, otros que quedan en la línea media y otros que están por debajo de la línea de flotación. Eso tiene que ver también con la distancia de los productores hacia los centros de acopio o los centros de exportación, como puede ser el Gran Rosario. Claro, exactamente. A medida que vos te alejás de los puertos, tenés un mayor costo de transporte. El transporte es caro en la Argentina, como todo lo que usa el sector, porque ese es el drama que tenés cuando hay derechos de exportación, ¿no? El derecho de exportación se aplica sobre el precio de tu producto. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, la soja, que vale ponele $360 en el mundo, pero a vos te sacan el 33% y vos cobrás menos de 300 para esto. En lugar de tener un dólar de 1.100 pesos, tenés un dólar de 650, Claro. 660. Pero cuando vas a pagar el camión que te lleva la soja al puerto, tenés que pagarlo de acuerdo al dólar de 1.100 pesos o 1.200 pesos. ¿Por qué? Porque el gasoil y el camión y las cubiertas y todo eso se rige un poco por el dólar libre. Claro. Entonces vos necesitas más kilos de soja para pagar 1 kilómetro de flete que si estuvieras, por ejemplo, en Uruguay. Entonces en la Argentina eso pesa. El gran tema es la relación insumo-producto. Y aparte de que también decirle a los que nos están escuchando que la retención no es que la paga o el derecho de exportación no la paga Sí. el productor, pero es un descuento ya prácticamente de forma o de que lo hace el exportador o el comprador, ¿no? El acopiador al Seguro. productor, que ya se lo descuenta del precio del vamos, no es que él paga el impuesto, eso lo paga el exportador.
Sí, es cierto, lo paga el exportador en efectivo, digamos, lo efectiviza Pero descuentos de el hecho, exportador, digo. pero hay un descuento de hecho, porque Claro. ¿qué hace el gobierno? Le dice al exportador, bueno, te espero en el puerto, y cuando llegaste con 3 camiones al puerto, te saca uno. Entonces vos tenés 2 camiones para pagarle al productor, le pagás 2 camiones. Claro. Entonces el exportador perdió el tercer camión, pero le trasladó el problema al productor. Claro. Así que el exportador, en todo caso, con el tema de las retenciones o derechos de exportación, mucho no sufre a largo plazo porque hay menos producción. Y lo que el exportador necesita, y el procesador, el industrial que hace la molienda de la soja, necesita que haya mercadería y cada vez más. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos lo mismo o cada vez menos, mientras se había expandido la capacidad instalada para moler, ponerle 60 millones de toneladas de soja, y no podemos pasar las 50. Claro. Y, ¿Estamos estancados, vos crees, en producción ya hace? Bueno, lo habían dicho varios, lo dijo Gustavo Dígoras este año, que armó un revuelo sí. terrible, que dijo que la soja era la jubilada del agro. Y sí. ¿Vos crees que eso tiene que ver con las políticas o con otras cosas que hemos estado estancados en los últimos años? No, fundamentalmente con la política agropecuaria, con este tema de la exacción de los derechos de exportación. Te sacan 1 de cada 3 camiones, o sea, cargas 3 barcos, 1 hundido. Claro. Lo cobra el gobierno, pero el gobierno sí lo cobra y se queda con la plata. Y al exportador le paga 2 barcos, y el exportador paga la mercadería necesaria para llenar esos 2 barcos, descontándote lo que se quedó el Estado. Así que en última instancia lo paga el productor. Igual que el tema del flete a puerto. Vos cargas un camión y por ahí al camión lo paga el acopiador o el exportador, el tipo que te compra la mercadería, pero te lo descuenta en tu liquidación. Claro. Dice, flete tanto, pum, tachado. Claro. Entonces al final cobras un poco más de la mitad. ¿Y vos creés, como dicen muchos, que esto es un cambio de era, esta nueva política del presidente Milei, que ha llegado para supuestamente romper con muchos de los vicios de la política, los curros, como lo llaman, ¿no? Sí. Muchos curros en el Estado, para tratar de que el Estado cada vez sea más chico y para beneficiar al sector privado? ¿Vos creés que el agro tiene o entiende ese concepto de Milei? ¿Le cree? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el agro le quiere creer y le está dando crédito al gobierno, pero el gobierno no está cumpliendo la promesa de campaña. Dijo que iba a eliminar los derechos de exportación, que son un pésimo impuesto. También dijo que iba a eliminar la brecha cambiaria y la eliminó. Todavía hay un poquito, pero la eliminó. No salimos del cepo todavía, hay una diferencia, pero el año pasado era del 50%. El dólar libre valía 1.000 y el oficial 500. Ahora el dólar libre vale 1.100 y el oficial 1.000. O sea que se achicó muchísimo y mejoró mucho el dólar para el agro, pero no mejoró la ecuación porque se mantuvieron los derechos de exportación. Entonces vos necesitas poner el doble de soja que en Uruguay para pagar el mismo servicio, para pagar 1 kilo de fertilizante, 1 kilómetro de flete, etcétera, etcétera. Y eso, pero hubo sí. también inflación en dólares, eso también jugó en la ecuación, porque este dólar retrasado respecto de la evolución de los precios generales de la economía Sí. también le pegó al agro, ¿no? Por supuesto, le pega en materia de costos, porque vos fíjate que ahora se eliminó el impuesto país, pero cuando tenías el impuesto país, vos, sobre todo lo que se importaba, tenías también ese impuesto. Entonces vos fíjate, si por ejemplo necesitas un fertilizante o un agroquímico que toman el precio internacional y un poco la paridad de importación. Entonces, si tu dólar de importación era de 1.300 y el precio de la soja, finalmente, o el dólar de la soja era de 650, vos tenías una brecha del 50%. O sea, estabas necesitando 2 kilos de soja para pagar 1 unidad de insumo. Entonces, eso es lo que hizo que la gente se fuera saliendo de la soja, porque es el producto que más retenciones tiene, y se volcó un poco más al maíz y al trigo. El trigo está de alguna manera maridado con la soja porque se hace trigo y después soja. Por la ecuación. Por la ecuación. Y eso acomoda bastante las cosas, porque felizmente... Hoy es una de las más rentables, ¿no? La ecuación trigo-soja. Trigo-soja sí, por el trigo sobre todo. Claro. Porque el trigo, si bien tiene costos altos, tiene también un potencial de rendimiento interesante y no tiene tantas retenciones, tanto derecho de exportación como la soja. Así que eso es mejor, digamos, hacer trigo-soja que hacer soja sola en una campaña, soja de primera. Y bueno, este año va a haber una muy buena campaña de soja que se llama de segunda, donde se suma
el segundo cultivo al de soja, ¿Y al de trigo. ¿Y qué opinas de la política internacional del gobierno? Bueno, hubo bastantes idas y vueltas. Se Sí. fue la canciller Mondino, vino ahora Wertheim. Sí. ¿Qué opinas respecto de esta relación que tiene Milei con líderes mundiales? Bueno, con Donald Trump es sabido que es muy buena la relación. Sí. ¿Crees que puede llegar a beneficiar a Argentina en cuanto a ubicar o conseguir más nuevos mercados, o los mercados que ya tenemos, colocar nuevos productos? ¿Cómo lo ves? Es paradójico porque Trump, por ejemplo, el gran favor que le puede terminar haciendo a la Argentina es pelearse con China y que los chinos vengan a comprar más a Sudamérica. Cosa que le genera muchísimo temor a los farmers del medio oeste de Estados Unidos. Porque ellos le están diciendo a Trump, mira, no hagas macanas con China porque vamos a perder mercados. Pero bueno, es paradójico. Yo creo que está bien, en lo personal pienso, ideológicamente, que está bueno el alineamiento de la Argentina con Occidente, que es lo que somos. Y si de alguna manera Trump está representando a los valores de Occidente, bueno, está fenómeno. Pero la realidad internacional es muy dinámica, muy compleja, y vos fíjate que hoy Trump está más con Putin que con Zelensky. Entonces, es todo como raro y contradictorio. es como raro y contradictorio. Vos fíjate que uno dice, bueno, fantástico que Trump se pelee con China, pero por otro lado, con los productores argentinos están diciendo, che, Trump, peleate con China si le vendemos nosotros. Claro. Yo creo que finalmente hay una tendencia a la homeostasis, digamos, vamos a ir estabilizando las cosas y ningún extremo se va a producir. Pero en el corto plazo los mercados están muy tensos porque se piensan en todas estas cosas. Milei igual como que bajó un poquito la espuma de ese enfrentamiento ideológico que tenía con el caso de China o con Brasil mismo. Ahora Sí. hubo un acuerdo con Brasil por el tema de vaca muerta. Por supuesto. Incluso hubo una reunión con Xi Jinping y Sí. probablemente Argentina siga vendiéndole soja y productos agroindustriales, ¿no? Yo creo que Milei es muy pragmático en eso y no come vidrio y sabe que lo que necesitamos es mejorar nuestro perfil exportador y para nada se va a pelear con el principal cliente. Es más, ni siquiera se quiere pelear con la Unión Europea. Está la discusión del acuerdo Mercosur-UE y bueno, ahí estamos caminando por la cornisa, pero Milei no va a hacer ninguna trapisonda con Mondino o sin Mondino. Me da la impresión de que la cuestión es diplomacia comercial, digamos, un espíritu aperturista, sin hacer macanas y tratando de estar abierta a la exportación de lo que se pueda. Productos industriales, productos energéticos, productos agrícolas. Yo creo que la gran jugada, la gran base fuerte que tiene la Argentina está en la agricultura, la carne, las proteínas animales, todo eso que se ve claramente que tienen una perspectiva extraordinaria, y vaca muerta y todo lo que tenga que ver con energía. Y en este nuevo escenario mundial que se va a dar ahora con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, donde se habla un poquito de que el gobierno de Trump va a ser más proteccionista que lo que venía haciendo el gobierno de Biden, Sí. ya lo ha demostrado en cierta forma en su primera gestión. ¿Cómo o qué rol va a ocupar Argentina en este nuevo escenario mundial? Puede haber oportunidades, de nuevo, te digo, contradictorias, porque los farmers de Iowa están muy preocupados de que Trump se pelee con China, porque va a decir, la vez pasada que le metiste retaliaciones a los productos chinos, le metieron derechos de importación y demás, los chinos se fueron a comprar a Brasil y a Sudamérica en general, a la Argentina, los productos que ellos necesitaban. Entonces les están diciendo los farmers, que son base republicana además, a Trump, mira, no hagas estupideces, no te pelees con China, porque Lo aprovecha otro. Porque lo aprovecha otro y nosotros perdemos. Así que va a estar movidito. ¿Brasil va a ser el gran ganador si esa Brasil política se profundiza? Es el gran ganador y va a seguir siendo el gran ganador. Brasil hace muchos años que apuntó. Siempre tuvimos nosotros la imagen de que Brasil es una potencia industrial o una realidad industrial con un potencial fenómeno en Que productos fabrica industriales. autos y textiles. Autos y nada que ver. ¿Qué hizo Brasil? Desarrolló su interior y hoy exporta 3 veces más soja que Argentina y el doble que Estados Unidos. Bueno, la otra vez me contaba un especialista que ellos vinieron a copiar acá el modelo del etanol de maíz que está en la provincia de Córdoba Sí. y que ya desarrollaron un polo impresionante que nos Sí. quintuplica. Ellos habían arrancado primero con el etanol con caña de azúcar. Exacto. ¿No es cierto? Y cuando acá empezamos con el etanol,
se pensaba que iba a costar competir con el etanol de caña de azúcar brasileño. Bueno, es tan competitivo el etanol de maíz que en Brasil se dieron cuenta y están aprovechando el boom de la producción de maíz que están teniendo ellos para hacer también etanol de maíz. Entonces tienen de los dos, no discutan. Y tienen algunos ingenios que ellos mismos hacen de los dos, hacen etanol de caña durante la zafra cañera y después hacen etanol de maíz. Sí, igual creo que hoy el único cultivo que todavía es argentino dependiente, Brasil, es el trigo, pero en cualquier momento, como viene... Ya no tanto. Ya no nos van a comprar ya más. No tanto. No, Argentina, que tiene un potencial extraordinario en trigo y este año va a haber una excelente cosecha. Yo pienso que puede ser récord, pues se habla de 19 millones de toneladas, creo que nuestro récord es de 20. Por lo que estoy viendo, los rindes, recién arranca la campaña, podemos estar arriba de las 20 millones, porque entra la máquina y salen 4.000 kilos. Y como hubo mucha superficie sembrada, creo que vamos a tener un aluvión. Y eso es muy bueno para la Argentina, que es un gran oferente en el hemisferio sur. Es decir, en el sur tenemos la competencia de Australia y después estamos nosotros, pero pronto vamos a alcanzar a Australia. Pero bueno, Brasil ya no va a ser el mercado para Argentina, pero todo el resto del mundo sí. Vos trabajaste mucho en el tema de sustentabilidad, el agro, digamos, verde, el agro limpio. ¿Crees que vamos en el buen camino respecto de esta política que ya está presentando al mundo, incluso nuevas exigencias como el caso de los certificados de deforestación por parte de la Unión Europea? ¿Crees que vamos por el buen camino o todavía nos falta? No, nos falta mucho, pero estamos en el buen camino. Diría que a nivel mundial somos los líderes en la agricultura sustentable. Se habla mucho de agricultura regenerativa, que es un concepto difuso. Yo creo que lo que se ha demostrado en la Argentina desde la irrupción de la siembra directa, más todo lo que está fomentándose desde APRESID y otras organizaciones, ponen a la Argentina en un nivel de liderazgo en materia de sustentabilidad. Nuestro sistema de rotación agrícola muy intensivo, ¿no? Porque estamos en campos que vienen en una sucesión agrícola, ya no necesitamos tanto ese periodo de ganadería que generaba un poco la ficción de recuperación de suelos. Hoy los suelos los recuperamos con siembra directa, buena nutrición de los cultivos, cultivos de servicio, buen control de malezas y estamos en una dinámica realmente muy, muy interesante donde mejora la fertilidad de los suelos, mejora el rendimiento de los cultivos, mejora el uso del agua y nadie en el mundo está sacando tantas toneladas de trigo, de maíz o de soja por milímetro de agua caído durante el ciclo del cultivo. Eso es eficiencia y manejo. Y ahí somos realmente líderes. Nos admiran en el mundo, aunque el primer mundo sigue atado al viejo modelo, el viejo paradigma del laboreo de los suelos. Acá el suelo no se toca. Algunos que tienen por ahí dificultad con alguna maleza y demás, tienen la tentación de pasar algún disco y demás, y se van convenciendo de que es peor el remedio que la enfermedad. Al suelo no se lo toca, es casi religioso y tienen razón. Igualmente esto es una realidad lo que contás, pero hoy con los números tan ajustados hay mucha gente que empieza a bajar el nivel de tecnología que le aplica y con eso también impacta en la sustentabilidad, ¿o no? Es pan para hoy y hambre para mañana, y eso tiene mucho que ver con el sistema nuestro de alquileres de campos. Muchas veces el dueño del campo está muy lejos de esto. Es como una renta más para el dueño del campo. La viuda, digamos, que vive en el pueblo, se vino a vivir a Buenos Aires y que lo que quiere es hacer, pasarla bien y hacerse su viajecito a Europa. Viene un contratista que le dice, te pago un poquito más por hectárea, y ese contratista se queda con el lote, desplaza al productor que produce con costos un poquito más altos y le mete un disco. Y eso es detrimental. Felizmente no está generalizado, se ve, hay cierta tendencia para esto, espero que se contenga. Yo creo que la masa, la enorme mayoría y la parafernalia de ingenieros agrónomos que hay dando vueltas y con buen concepto y demás, desaconsejan eso y tienen siempre soluciones sustentables para nuestro sistema de producción. ¿Tenemos buenos profesionales en el campo? Extraordinarios, los mejores del mundo. Algunos por ahí un poquito engreídos, muy jóvenes y que han encontrado no sé, algo que a mí me produce cierto desagrado, que es que terminan ajustando
por ahí malos manejos de ellos. Vemos que hay lotes que se están cosechando ahora, por ejemplo, que tienen rendimientos pobres, entonces se la agarran con el contratista de cosecha y lo aprietan, le quieren bajar los costos, le paran la máquina diciendo que está perdiendo, y demás, cuando todo el objetivo por ahí es bajarle el precio. Y es ridículo porque finalmente terminás castigando al tipo que te hace las labores Claro. y que te cosecha, ¿no? Entonces yo creo que un reclamo, una tarea pendiente por ahí es el mejor trato para el que realmente tiene los fierros y maneja o pone su propio capital en juego para que vos te lleves el producto. Volviendo al tema Milei y el nuevo gobierno, que bueno, que tiene una buena relación con el campo, pero que todavía no ha en concreto hecho ninguna medida de las reclamadas, ¿no? Más allá de la eliminación de restricciones, etcétera. ¿Vos crees que el gobierno es anticampo o pro campo? No, el gobierno es totalmente pro campo, a su estilo. Creo que conocen poco. En la Secretaría de Agricultura hay gente que tiene experiencia en el sector, son productores, el secretario de Agricultura creo que tiene una actividad ganadera, están en eso. Creo que están más vinculados con el sector ganadero que con el agrícola duro. Pero bueno, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovic, es un tipo que viene de APRESID, con mucho conocimiento, como Pilu Giraudo. En fin, hay gente que sabe, que la tiene bastante clara, y me parece que está bien plantada ahí y que tienen llegada a la gente que decide. Pero me da la impresión de que en el Ministerio de Economía están muy aferrados al tema del déficit cero, que yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es una necesidad y que es algo que ha ayudado muchísimo, porque la clave de todo es la estabilidad y de alguna manera el equilibrio macroeconómico es central para eso. Y además que se han eliminado trabas a la exportación está totalmente abierta, se han eliminado retenciones a algunas categorías de La ganadería, vacunas, sí. de la ganadería. La ganadería la pasó muy mal este año, los precios del ganado no subieron. Tardaron en reacomodarse respecto de la inflación. Pero ahora parece que pasa siempre eso, ¿no? Sí, Al por final la explota. demanda, sí. Claro, por la demanda y porque siempre hay una tendencia al equilibrio general. No puede estar algo muy demorado mucho tiempo en un ambiente de mercado libre. Se termina Eso acomodando. Se termina acomodando. Bueno, es lo que está pasando, ¿no? Pasó en el 2002 también. En 2002 los granos se dolarizaron con la gran devaluación, incluso antes de que pusieran retenciones. Después pusieron retenciones del 20%, pero los precios internacionales habían subido mucho. Pero la ganadería quedó especificada. Entonces, en un momento en que los que, por ejemplo, estaban incursionando en feedlot, que era muy incipiente en ese momento, y se refundían porque los granos subieron un 200% y la carne quedó especificada. Los costos superaron cualquier tipo de rentabilidad. Claro, pero ¿qué había que hacer en ese momento? Algunos la vieron, se pusieron a comprar terneros y compraron terneros y llenaron los feedlots y perdieron plata durante un par de meses, perdían plata a bocha porque había que engordarlos con dólares. Pero de pronto en 15 días se dio vuelta el precio. El que tenía espalda financiera para hacerlo lo hizo y el negocio le cerró. Y le cerró. Ganaron fortunas los que encerraron terneros comprados muy baratos y engordando esa pérdida. Pero cuando estuvieron gordos, vino el reacomodamiento y compensaron. Ahora quiero hablar un poquito de vos. ¿Cómo comenzó y dónde tu vínculo con el campo? Bueno, yo no soy del campo, soy porteño. Nací a 2 cuadras la del mayoría Obelisco. de los periodistas agropecuarios. La mayoría. Y muchos ingenieros agrónomos también. Varios de mis compañeros de facultad también no tenían mucho vínculo. Todos teníamos algún amigo con campo, pero yo no fui al campo hasta el segundo o tercer año de la facultad. Así que no sabía nada. Primero estudié botánica, matemáticas, todas las materias básicas sin conocer el campo. Y de pronto, bueno, empezamos con los viajes y el interés y visitar, ir a acompañar a algún amigo que me invitaba al campo. Y ahí, bueno, fuimos aprendiendo, mamando un poco lo que era la producción, pero por supuesto la facultad fue la herramienta, ¿no? Viajes interesantísimos, recorrimos todo el país con distintas cátedras, con agricultura general, con Jorge Molina, y bueno, fue apasionante desde el primer momento, ¿no? Teníamos ganas de ir y conocerlo, pero a la vuelta de cada viaje
veníamos esperando el próximo. ¿Fue amor a primera vista con el campo? Y sí, digamos, se fue amasando, no fue amor a No. primera vista. ¿Costó? Costó. Yo primero buscaba ser otra cosa. Pensé en abogacía, medicina, varias cosas, pero de pronto sentí que agronomía podía ser algo que me gustaba. Me metí medio a ciegas y después terminé totalmente copado, enamorado, y hasta el día de hoy sigo siendo un estudiante, digamos. Aprendiendo todos los días, como se dice. Tratando de aprender todos los días y bueno, y viendo que es de nunca acabar. Ya como agrónomo me siento a veces sobrepasado, toda la ola nueva de tecnologías, y encima aparece toda esta era de disrupción con todo el mundo digital. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que llegó felizmente, porque la nuestra no era tan buena. Así que, ¿Y cómo te llevas con eso? ¿Cómo te llevas con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, todas las tecnologías digitales? ¿Te llevas bien? Me llevo muy bien. Mis notas las escribe ChatGPT. Ya lo hacemos mucho eso. No, me llevo bien. No soy muy dúctil en el manejo, pero he aprendido bastante y me muevo. Y sí me interesa mucho todo lo que, fundamentalmente lo que es el IoT, el Internet de las Cosas, Claro. porque me encantan los fierros, la maquinaria, los procesos, los sistemas agrícolas en general, y todo eso se maneja hoy cada vez más en modo digital. Así que me encanta subirme a una cosechadora y ver cómo el maquinista, que es un tipo que por ahí no tiene mucha formación, pero te maneja perfectamente la computadora de a bordo y deja que la máquina haga lo que tiene que hacer solita, pero el tipo sabe cómo hacer que el automatismo que tiene hoy una máquina de última generación pueda aliviar su trabajo. Se apoya muchísimo en eso y sabe, porque la máquina le avisa cuando hay que corregir algo. Entonces es un mundo que me apasiona porque veo cómo le facilita al viejo tractorista, ¿no es cierto?, el manejo de su equipo. Y es fenomenal, y ves un dron y cómo el productor, el chacarero o el ingeniero agrónomo que lo asesora te hace un vuelo. Primero, esto lo vi hace 15 días, en un lote de camelina, que es algo nuevo. Para hacer biocombustibles, ¿no? Claro, que es para hacer biocombustible, pero bueno, primero hacía un vuelo con el dron y atrás de eso entraba con una máquina pulverizadora que hacía una aplicación diferencial, selectiva, sí, pero no en forma directa, con la cámara leyendo dónde estaba la maleza, sino aprovechando lo que le indicaba el vuelo del dron que se había hecho un rato antes. Entonces, bueno, ese es un mundo realmente apasionante y en plena evolución. ¿Y crees que la tecnología es un cambio de paradigma en todos los órdenes de la vida, pero puntualmente en el agro? Pero sí, totalmente. Yo he vivido en el desarrollo, viste que nosotros hablamos de la segunda revolución de las pampas, que se desarrolló en los últimos 30, 40 años. Entonces yo te digo, la cosecha en la Argentina en 1990 era de 50 millones de toneladas y llegamos a 150 20 años después. Entonces, en el 2010, ahí nos quedamos medio estancados. Eso fue la tecnología, digamos, a dar ese salto. Esa fue la tecnología dura, productivo. Fertilización, genética, manejo, control de malezas. Hicimos todo eso, y a eso ahora le metemos la capa de la tercera revolución que, digamos, que potencia la segunda. Seguimos usando insumos de alta tecnología, herbicidas, fertilizantes, genética con transgénicos. Utilizamos todo ese paquete duro, pero le sacamos mucho más el jugo y estamos usando menos, lo que tiene que ver con la sustentabilidad también, porque tenemos estas herramientas digitales que por ahí te identifican una maleza, entonces en lugar de pulverizar todo el lote, pulverizar donde está la maleza. Entonces eso es sustentabilidad y ahorro de costos. Y como comunicador, te lo pregunto esto, ¿cómo crees que se puede llegar de mejor manera a la población, al que no conoce el campo? Porque el campo está bastante demonizado y siempre fue muy fácil incluso enfrentárselo con la gente, Sí. como lo hizo el gobierno kirchnerista durante 20 años. Sí. Lo enfrentó al campo con la Sí. gente, salvo la gesta del 2008 con Sí. la resolución 125. ¿Cómo se puede hacer? ¿Que falta difusión del campo hacia el resto de la sociedad? Sí. ¿Hay que hacer autocrítica? ¿Qué es lo que está faltando? Mira, está faltando que la sociedad comprenda un poco más cómo se hacen las cosas en el agro. Yo no hablaría de autocrítica, porque en realidad
hicimos las cosas bien. Entonces no hay nada de qué arrepentirse. Es decir, la Argentina se ha convertido en el país agrícola más sustentable del mundo, no hay ninguna duda. Por eso los franceses tienen miedo del acuerdo Mercosur, Unión Europea, porque dicen, y nos van a entrar, no podemos competir. Bueno, sí, es cierto, no pueden competir ni económica ni ambientalmente. Nuestra producción es limpia y ellos no lo quieren saber, pero lo saben. Saben que la manera de producir nosotros... Yo soy jurado del premio Ternium Expo Agro. En ese jurado participan técnicos alemanes, ¿no es cierto? Y los alemanes están sorprendidos con nuestros sistemas. Los alemanes están a favor del acuerdo. Los alemanes y los Sí, españoles. por supuesto. Alemanes están, pero los franceses no, y no quieren saber nada. Y ningún francés viene a Expo Agro. Tienen la cola entre las patas. Ese es el temor que tenés cuando sabés que no sos eficiente. Por eso, esconde la basura debajo de la alfombra. La basura es lo que tienen ellos, que además el gobierno, por su propia política, por la presión de algunos falsos ambientalistas que no lo dejan hacer biotecnología, entonces tenés compañías francesas como la líder en trigo. Los trigos en Argentina han evolucionado mucho de la mano de fundamentalmente Florimond Desprez, una gran compañía francesa, pero ellos firmaron un acuerdo en la Argentina con Bioceres para poder hacer biotecnología en trigo, porque en Francia no los dejan. Entonces, realmente todo eso los tira para atrás. Entonces, ¿cómo se cubren? Y trabándote y hablando pestes de lo que vos haces. Bueno, en la Argentina tenemos que estar tranquilos de que acá se hacen las cosas bien. Y tranquilizar también al consumidor cuando lo bombardean con las cosas malas. Hay cosas que son razonables. Cuando se habla del metano de las vacas, los productores ganaderos se vuelven locos. Yo digo, hay que asumirlo. Es como que alguien se queje de que Colapinto gasta mucha nafta. O mucho caucho. O mucho caucho. Y bueno, y sí, gasta. Colapinto mismo se rió diciendo. Pero de hecho, en la pandemia, cuando los vuelos comerciales bajaron muchísimo, justamente porque estábamos todos encerrados a nivel mundial, Sí. Ahí quedó demostrado que el metano que emiten las vacas no es el principal contaminante que generan los famosos gases de efecto invernadero. No es el principal, global. pero en esto yo le recomendaría al sector que le presten atención, porque es una cosa que existe y que se puede mejorar. Pero lo negamos diciendo, no es el metano. Mira, el metano cada vaca emite más que un auto. Y en el mundo hay más vacas que autos. Así que cuidado, más respeto al problema. Pero es difícil también hacer ese equilibrio entre poder alimentar a la población mundial, que cada vez es más grande, por supuesto, y no contaminar el mundo. Por supuesto, lo que tenés que hacer es producir lo mismo con menos emisiones. Y en eso estamos. Nosotros estamos produciendo más con siembra directa. Así que estamos gastando menos gasoil, que son emisiones, y produciendo más trigo, cebada, maíz, soja. Estamos produciendo más con menos litros de gasoil. Ese es el camino. También podemos producir más carne con menos metano en el aire. No hay que asustarse con eso. Siempre es el mismo camino. Si te dicen metano, decirle al europeo, bueno, ocupate vos del metano de tus vacas. Nosotros nos ocupamos de la nuestra. ¿Cómo ves el año que viene para el campo? Lo veo un poquito peleado porque no vamos a tener precio. Hay una cosecha muy abundante en el mundo. Los precios han bajado un 30% este año, pero se va a compensar fuertemente con un aumento de la producción. Este año no tenemos chicharrita por ahora y yo diría que el maíz. Viene muy bien el maíz. Lamentablemente muchos no sembraron por miedo a esta plaga, pero viene bien, ha llovido bien. Los meteorólogos que nos castigaron con la idea de que venía otra niña. Hubo como mucho susto previo a la campaña. Sí, con eso. y yo creo que ahí hay que hacer también un llamado a la responsabilidad de los climatólogos, meteorólogos, los gurúes climáticos. Les tengo mucho respeto, pero me parece que no hay accuracy, digamos, no hay seguridad en los pronósticos como para bajar línea con tanta contundencia que termina haciéndole bajar los brazos a los productores. Acá hubo muchos que no refertilizaron el trigo, muchos otros que hicieron caso omiso y le siguieron para adelante y le fue bien. Pero yo no quisiera estar en el pellejo de un productor que o no sembró maíz por temor a la sequía o no refertilizó el trigo porque le decían que este era otro año niña. Cuidado con eso.
Gracias, Héctor. Un verdadero placer que hayas estado con nosotros aquí en AgroPodcast y lo vamos a hacer en otro momento, alguna otra entrevista para seguir hablando de esto que nos apasiona, que es el agro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por dejarme compartir con la audiencia de este potente podcast. Gracias. Llegamos al final, gracias por habernos escuchado. Nos reencontramos dentro de 7 días cuando volvamos a publicar un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste AgroPodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.